Señor trajo un mensaje y yo quiero que usted preste mucha atención. Porque el Espíritu de Dios se está moviendo de una manera tremenda. Yo creo que muy sobrenatural. Cantábamos recién de madrugada, yo te buscaré. ¿Cuántos se despiertan de madrugada? Yo no sé, pero la noche surgió para dormir, pero el Señor no me deja dormir. No sé cómo es eso. La verdad es que Él quiere estar a solas y cuanto más el Señor te da, más te exige. Acuérdate de eso. Y si Dios te está exigiendo es porque te está dando mucho y aún te va a dar mucho más. Y este es el mensaje de esta mañana que está a cargo de Sebastián Martín Di Marco, un hombre de Dios. Siempre pone la vara alta el pastor, ¿no? No te deja. En un momento estaba cantando, me olvidó que predicaba y estaba tranquilo. Y me acordé, tengo que predicar yo ahora. Estaba con mi cabeza adorando al Señor. Amén. Recién cantábamos que Él ha sido fiel. ¿Cuántos pueden mirar hacia atrás su vida y decir que Dios fue fiel? Esta semana recibí un llamado de una persona que hace un montón que no lo veo, un montón, años. Pero en nuestra vida se juntó en un grupo que se hacía en Moreno de gente con problemas, ¿no? Hacían en una gomería, el pastor Ernesto no lo conoce, y se hacía un grupo de toda gente loca, digamos, con serios problemas en su vida. Y esta persona me llamó, tenemos un contacto, cada tanto hablamos, y él me llamaba y en un momento se largó a llorar, lloraba y me decía, nunca nos olvidemos de donde Dios nos sacó, Sebastián, me decía. Él es pastor hoy en Oro Verde y bueno, él mandaba saludos a mi mamá, a Ernesto, y él me decía eso, nunca nos olvidemos de donde Dios nos sacó, las cosas que hizo. Si miramos para atrás, no para recordar el pasado como que es mejor que sino para recordar de cuántas cosas Dios nos sacó, de cuántas cosas Él fue moviendo situaciones, no sé, moviendo como si fueran fichas de ajedrez para que nuestra vida hoy esté como está. Es así, tenemos que mirar y nunca olvidar lo que Dios hizo en nuestra vida, lo que sigue haciendo, porque sigue haciendo, nos sigue hablando. Él ha sido fiel, amén. Y esta palabra de la palabra de esta mañana no tiene que ver con la fidelidad. Te voy a decir el título del mensaje, que es incircuncisos de oídos, no de corazón, de oídos. Y para empezar a hablar, en esta mañana yo te voy a pedir que abras la Biblia en 1 de Samuel. Es el capítulo 3, pero vamos a ir al capítulo 2, un cachito antes. Voy a decir cachito porque tengo un amigo que dice cachito, así que yo también voy a empezar a decir un cachito más. Entonces, un cachito antes, 1 Samuel 2, 27. Es una historia que la conocen en toda parte acá, ustedes saben mucho de la Biblia, así que esta historia solamente la conocen. Y dice así, y vino, versículo 27, Reina Valera, dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, no sabemos el nombre de este varón de Dios, pero van a ver que le cantó la posta a este sumo sacerdote. Dice, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Se refiere a Aarón, él venía del linaje de Aarón. Dice así, y yo, versículo 28, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí y de la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Si ustedes leen un poco anterior a esto, en este mismo capítulo, cuenta lo que hacían los hijos de Elí con las ofrendas, ¿no? Por ejemplo, la parte de las ofrendas que era la mejor, la de la grasa, que era para Dios, que era lo primero, ellos la robaban. Incluso antes de que la pongan a quemarse, ellos agarraban el garfio, dice, y se llevaban la carne. Antes que toque el fuego, antes que llegue a quemarse. Algunos piensan que lo hacían para poder venderla como carne buena. Eso es lo que estaban haciendo. Y el padre no es que no sabía, él lo sabía. Eran jóvenes, eran adultos, dice, por lo que uno estaba leyendo y estudiando, eran adultos. Versículo 30 dice así, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí
perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian, que serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, y verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Eso iba a ser la señal. Parte de esta profecía se cumplió muchos años posteriores, muchos años, pero esto el padre lo llegó a ver, creo que es capítulo 5, capítulo 6, que los hijos mueren en la batalla. Versículo 35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Esta es la palabra que le dan a Elí, un hombre de Dios, dice. No dice el nombre, pero fue, aparte que había que plantarse al sumo sacerdote y decirle de parte de Dios todas estas cosas. No era fácil. Sin embargo, cuando leemos la historia, todo acontece, todo sucede. Todo esto que le profetiza a este hombre sucede en la vida de Elí. Sus hijos mueren en la batalla, pierden aún el arca del pacto. Incluso acá, cuando está hablando que iba a tener un sacerdote fiel, está hablando de Jesús, no solamente de Abiatar, creo que es el que pone después Salomón. Pero vamos a ir al capítulo 3, que es la palabra de hoy. Samuel 3, ahí estamos. Primera de Samuel 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, ¿qué pasaba? Escaseaba en aquellos días. ¿Y qué más dice? No había visión con frecuencia. No sé en tu vida si alguna vez pasó esto, que la voz de Dios escaseó. La visión, la palabra, el rema. Podemos leer la Biblia, podemos escuchar un mensaje y así todo no estar escuchando la voz de Dios. Yo creo que la voz de Dios, cuando Dios habla, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Si por la palabra de Dios fue creado el mundo, ¿cómo puede ser que Dios hable a nuestro corazón y no suceda nada? Mínimamente la palabra de Dios tiene que traer en cada uno de nosotros arrepentimiento, tiene que traer humildad. Eso es lo que provoca la palabra de Dios en los corazones, tiene que provocar un cambio. Y dice más, y aconteció un día que estaba Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Diga, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. No queda acá, dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Aproximadamente, según un historiador famoso judío, dice que Samuel tendría unos 12 años. Pero dice la palabra, por lo que estamos leyendo, que aún no había tenido una revelación de Dios, no conocía a Dios, no conocía la voz de Dios. Y dijo así, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces le dijo, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí de nuevo y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, ¿qué pasó? Entendió Elí que Jehová llamaba al joven y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Puedes decir en esta mañana, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y dice un poquito más, un cachito más. Esperen que lo tengo puesto en otra. Esperen que voy a buscar la Biblia, que es más fácil para mí.
Versículo, ¿estamos? Espere que estoy... Ahí está, 3:9, acá está, ahora sí. Dice así. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Acá, esto me quiero parar acá. Y vino Jehová y se paró. No era una visión, era él. Algunos dicen que era Jesús que se le aparece, porque a Jehová nadie lo ha visto. Y acá dice que vino Jehová y se paró delante de él. ¿Y cómo le dijo? Y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retenerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha, ¿qué cosa? Estorbado. Y por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. No nos dice la Biblia, pero entre el primer hombre de Dios que labró a Elí, hasta esta palabra que está recibiendo Samuel, no dice que Elí se arrepintió, salió corriendo, fue, quiso corregir a sus hijos. No nos dice nada. Aparentemente Elí estaba pasivo, estaba como quieto, ya no hacía más nada. Imagínate que Dios te diga, y no habrá expiación, no habrá sacrificio por Elí. Que Dios te diga que ya no hay sacrificios por tu vida. Hebreos 10:26 creo que dice que ya aquel que se olvida, aquel que se aleja, ya no hay más sacrificio. Ya Cristo murió una vez por nuestros pecados. Imagínate recibir una palabra como estas. Y Samuel estaba recibiendo con 12 años esta palabra para declarársela ¿a quién? Al sumo sacerdote. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, dice el versículo 15. Yo creo que no podía dormirse. Primero si vio a Jesús, si vio a Dios. Y recibe esta palabra. Dice, Samuel estuvo acostado hasta la mañana. Y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. ¿Quién no tendría miedo? Si Dios te revela algo así, de ir a decirle a Elí esa palabra. Versículo 16, llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Elí podría estar confundido, equivocado en su camino, pronto a recibir un juicio de Dios. Pero él conocía cómo Dios hablaba, por eso lo provocó a Samuel y le dijo, llamó después Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel, y él respondió, heme aquí, versículo 17, y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada. Medio que le puso el revólver en la cabeza, ¿no? Si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. En otras palabras, hablame, si no, Dios va a maldecirte, Samuel. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrir nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Toda palabra que Samuel recibía, Dios la cumplía. No hablaba de su propio corazón, sino que realmente él tenía la certeza, la voz aguda de Dios. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo, ¿por medio de qué? Por la palabra de Jehová. Dios se manifiesta en las personas a través de su palabra. Cuando nos habla. En esta historia podemos ver a un sumo sacerdote ya anciano, dice que se le estaban acabando, cerrando sus ojos, quizás quedándose ciego. Tenía a sus hijos que eran unos desgraciados, vamos a ponerle un término, que estaban haciendo un desastre con las ofrendas, estaban corrompiendo los sacrificios. Y le habló una vez, y no una sola vez, sino le tuvo que hablar por un joven de 12 años para confirmarle que la palabra que había recibido era verdadera y que iba a suceder, el juicio estaba pronto, estaba golpeando la puerta de su vida. Y si usted va un poquito más adelante, como dije, va a encontrar que ese juicio pasó. Israel fue a la batalla contra los filisteos, perdieron, dijeron, vamos a buscar el arca, dijeron los hijos de Elí. Fueron y trajeron el arca y no solamente de vuelta perdieron, sino que se robaron el arca. Y sus hijos murieron en ese mismo día. Y cuando le fueron a decir a Elí, la noticia cayó de espalda y también
murió. Una triste historia para un sumo sacerdote. Pero cuando Dios declaró el juicio vino. No voy a hablar de juicio hoy, quédese tranquilo. Pero en la Biblia muchas veces habla del juicio de Dios. Incluso todos sabemos que el fin del mundo algún día va a venir. Pero yo como enseñábamos hace unos meses atrás, vamos a ser arrebatados antes de esa tormenta que va a llegar a la tierra, aquellos que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Pero pongamos esta palabra. Samuel escaseaba la palabra de Dios en esos tiempos y Samuel tenía un oído ahí que escuchaba la voz de Dios. Heme aquí, Señor, heme aquí. Habla que tu siervo oye, dijo este joven. Es una oración de disposición a escuchar la voz de Dios y a seguir su voluntad. Habla que tu siervo oye. Eso es lo que dijo Samuel. Heme aquí es otro que viene después. Él le dijo, habla que tu siervo oye. Cuando venimos a la iglesia, cuando nos congregamos, venimos a un estudio bíblico, tenemos que venir con esta predisposición. Señor, habla que tu siervo está escuchándote. A veces no prestamos atención. A mí me pasa con mis hijos, me pasa con mi señora o con alguien que se me acerca. Tengo la dificultad que a veces mi cabeza se va rápido. Captarme atención son segundos que tenés para decirme las cosas porque después mi cabeza vuela. Te vas a dar cuenta si me conocés. Che, Sebastián, te estoy hablando. Sí, ¿qué me decía? Muchas veces me pasa y mi señora me dijo, bueno, tenés que cargar esta bolsa. Sí. Le dije eso. Y después le termino diciendo, ¿qué tengo que hacer con esta bolsa? ¿Es para llevar a casa? ¿Es para poner? No lo escuché. Así nos pasa con Dios. No lo escuchamos. Nos habla y no lo percibimos, no lo estamos escuchando. La disposición que tenía Samuel era esta. Habla que tu siervo oye. Habla de humildad. Decirle, Señor, habla a mi corazón. Una frase que expresa la sumisión y la voluntad de ¿qué? De obedecer. Cuando yo le digo a Dios, háblame, es para obedecerlo. No para que me cuente un chiste. Dime lo que tengo que hacer. Dime por dónde tengo que conducirme. ¿Qué tengo que hacer en mi vida? Eso es lo que hacía Samuel. Le pedía a Dios que se manifieste para seguir escuchando su voz y poder seguirlo. Escuchar la voz del Espíritu. No debemos escuchar a Dios solamente por conocimiento. Aprender, como si fuera una escuela, aprender más sobre Dios. Conocer a Dios es tener una relación con Él. Isaías dijo algo similar cuando se encontró con Dios. Dijo Dios, ¿y a quién enviaré? ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Otro profeta que está hablando esa parte, ese heme aquí. Es parecido al Samuel que dijo, habla que tu siervo oye. Esa disposición a que Dios lo use, a que Dios le hable, a que Dios lo guíe. No solamente tenemos a Isaías, yo te voy a nombrar algunos hombres más de Dios que tuvieron la misma disposición. Yo buscaba la palabra heme aquí en hebreo, la traducción es ineni. Sería heme aquí o aquí estoy, es como decir, aquí estoy atento, escuchando y presto a obedecer sus órdenes, mi Señor. ¡Wow! Heme aquí, Señor. Sí, Señor, dime lo que tengo que hacer. Háblame. La voz de Dios sin obediencia, no hay voz de Dios. ¿Para qué querés que Dios te hable si no vas a obedecerlo? ¿Para qué querés escucharlo si no lo querés obedecer? Si no estás dispuesto a obedecer. No estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Perdón la palabra, ¿no? Pero heme aquí, Génesis 22:1 tenemos a Abraham que dice, aconteció después de estas cosas que proveó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí, heme aquí. Jacob, Génesis 46:2, y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. ¿Y qué respondió Jacob? Heme aquí. Y te digo uno más, Moisés 3:4, Éxodo 3:4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. ¿Y qué respondió? Heme aquí. Si hoy Dios te habla, si hoy Dios nos está hablando, yo no sé si todos tenemos esta disposición ante la voz de Dios, decirle, Señor, heme aquí, aquí estoy. Habla que tu siervo oye. Quiero oírte. Quiero escucharte, quiero obedecerte. Ananías, en Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Quiero escucharte, quiero obedecerte. Quiero oír tu voz. En ese tiempo leíamos que escaseaba la voz de Dios.
qué difícil para la vida del ser humano cuando Dios no habla, o no escuchamos la voz de Dios, o no la percibimos. Isaías 42, 19, en Reina Valera, dice así, sordos, dice, perdón, no estoy diciendo usted, lo está diciendo el profeta a Israel, antes de que se levante alguien y me venga a pegar. Dice así, Isaías, pues yo lo estoy leyendo, le voy poniendo un énfasis, parece que te estoy diciendo sordo a vos, yo no te estoy diciendo sordo a vos, estoy leyendo la escritura y dice así, porque lo dice así, sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego, sino mi siervo? ¿Quién es sordo, como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? El domingo pasado el pastor hablaba sobre el milagro que Dios hace con un ciego, y después de que le hace la sanidad, él sigue caminando, y cuando se le acerca al ciego, había un fariseo ahí escuchando, y él dice esto, Jesús, si fueras ciego, no habría ningún problema. Si vos reconocés que sos ciego, no hay ningún problema, yo puedo darte la vista. El problema de los judíos y los israelitas, en ese momento los fariseos, eran que ellos no se consideraban ciegos, ellos se consideraban gente que veía. Y ese es el problema muchas veces, que nosotros nos consideramos gente que oye y que ve. Y quizás para el Señor estamos siendo ciegos y sordos. Entonces es mejor venir al Señor con un corazón humillado. Señor, si no te estoy viendo, quita la ceguera. Señor, si no te estoy escuchando, quita la sordera. Sordos espirituales. Marcos 7:31 dice así, versículo 31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, Jesús, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo. Y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente. Lo que hace Jesús es fabuloso, ¿no? Metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Hay un pastor que lo ejemplificó, y es verdad. Puso sus dos manos en las orejas y escupió. Escupió la lengua. Imagínate que te haga así. Venga un siervo de Dios y te diga, me duele la cabeza, vení. Te pone las manos en la cabeza y te mete una escupida en la cara. ¿Vos qué haces? ¿Yo le pego una trompada o no? Y y tomándole aparte, la gente metió los dedos en las orejas y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y dijo, éfata. Decilo, éfata. Es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y le mandó que no le dijesen a nadie, pero cuando más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien, lo ha hecho todo. Hace que a los sordos oír y a los mudos hablar. Éfata en arameo es se ha abierto. Ábrete. La sordera espiritual, yo busqué una definición en la Biblia. La sordera espiritual se refiere a la incapacidad o falta de voluntad para escuchar y comprender la voz de Dios y la verdad de Dios. Es una condición donde una persona no responde a las enseñanzas espirituales ni a la guía divina, debido a un corazón duro y al pecado. El pueblo de Israel, si algo, siempre lo repito cuando predico, si algo no le faltó fue profetas que le fueron a hablar. Dios envió siempre un mensajero. Los apedrearon, los mataron, los metieron en fosas. Siempre hubo palabra de Dios, pero en ese momento dice, escaseaba la palabra de Dios. Imagínense que los sacerdotes, los hijos del sumo sacerdote estaban haciendo eso en el templo. ¿Qué sería el resto del pueblo? Salmo 58, 3 y 5, dice así, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron, veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid, hay una versión que dice son como la cobra, son como el áspid, sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. ¡Wow! Vieron que hay, no sé, alguna vez vieron algún documental, ahora en YouTube hay muchos, creo que en la India, no sé dónde están los encantadores de serpiente, y no sé cómo hacen las serpientes, las encantan. Pero cuando la serpiente es sorda, no oye ni al mejor de los encantadores. Y cuando nosotros estamos sordos,
así se nos aparezca el ángel que está al lado de Dios, que venga el profeta que más te guste. Cuando estamos sordos, no vamos a oír. No vamos a oír. Hace un tiempo, hace unos domingos atrás, Matías hablaba del el silbo apacible, ¿no? A veces nos quedamos con esa porción. Fue un momento que Elías, Dios se le apareció de esa forma. Yo te puedo mostrar por las Escrituras que la voz de Dios muchas veces se compara con un trueno. Una voz que es potente, que sacude la tierra, las montañas. Pero cuando estamos a ver una persona sorda, no escucha ni un grito, un golpe, le podés poner, no sé, un megáfono en la oreja y no lo va a escuchar. Es sordo. No escucha el silbo, no escucha el grito, no escucha nada. El sordo no escucha. El sordo espiritual no escucha. No puede escuchar. Tiene sus oídos tapados. Y muchas veces la sordera espiritual no es casualidad, nací así, sino es pecado, es un corazón duro. Incluso muchas veces la sordera viene cuando cerramos los oídos para no escuchar la dirección de Dios. Cerramos nuestros oídos. No queremos escucharlo. Estamos cómodos con nuestro pecado, con nuestra vida. No queremos que Dios nos siga hablando. El sordo no escucha nada, como dije antes, ni el susurro, ni el silbo apacible, ni la voz de trompeta. Si estás sordo el día que venga Cristo a buscarnos y suene la trompeta, no la vas a escuchar, hermano. Tenemos que abrir nuestros oídos. Hoy Dios tiene que abrir nuestros oídos para oír su voz. Incircuncisos de oído. Jeremías 6:10 dice así: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden, ¿qué cosa? Escuchar. No puedes escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. No aman la palabra de Dios. Para algunos los mandamientos de Dios son gravosos. ¿Cómo esto no puedo hacer? ¿Cómo aquello no puedo hacer? Incircuncisos de corazón. Hechos 7:51. Esteban, cuando estaba frente a, ahí lo estaban por matar, se acordó, se ve, de esta porción de Jeremías, se dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. No solamente de corazón, de oídos también. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Circuncisión. La circuncisión era un requisito para todo israelita, para ser distinguido, apartado para Dios. Era un distintivo del pueblo de Israel de otros pueblos. Eran gente separada, apartada del mundo, del pecado. Un corazón que necesita hacer lo mismo. La circuncisión era una señal visible de que estaban consagrados como un pueblo diferente que adoraba a Jehová en lugar de a los dioses vecinos. Un oído circuncidado debemos tener. Un oído consagrado a Dios. Un oído que no se presta a cualquier cosa. Debemos cuidar nuestro corazón, pero las cosas que entran a nuestro corazón entran por la vista y muchas veces entran por nuestros oídos. Escuchamos incluso mensajes, falsos profetas. Me van a decir, hermano, ¿que hay falsos profetas? Yo no hace falta, pero ¿hay falsos profetas? Sí que hay falsos profetas. Hombres que hablan de parte de Dios y no tienen a Dios en su corazón. Debemos cuidar nuestros oídos, debemos consagrar nuestros oídos para que Dios nos hable, para que esa palabra que creó el mundo, ese Dios que con una palabra dijo hágase la luz y se hizo la luz, esa misma palabra tiene el mismo poder para hacer cosas en nuestro corazón y en nuestra vida si la oímos. Si esa palabra llega a nuestro corazón. Ahora, si nuestro corazón está incircunciso, no vamos a oírlo. Estamos sordos. Caminamos como sordos. Hay ruidos a nuestro alrededor y no escuchamos nada porque estamos sordos. Dios nos grita, no nos escuchamos. Viene con el silbo apacible, no lo vamos a escuchar menos. Estamos sordos. La circuncisión también implica despojarse de la carne, influencias externas, como decía recién. Cada vez que Dios nos habla y actuamos como si no
lo escucháramos, nuestros corazones se vuelven un poco más insensibles. Cada vez que Dios nos habla y nosotros no escuchamos, cada vez nos hacemos más insensibles, cada vez es peor. Cada vez es peor nuestra vida. No lo escuchamos, no le prestamos atención. Como decían estos hombres de Dios, heme aquí. Samuel dijo, habla que tu siervo oye. Esa debería ser la disposición de un corazón que quiere escucharlo a Dios. Lo queremos escuchar para obedecerlo, no por otra cosa. Dios me habló, tengo una visión. No es para enorgullecerse de que Dios te habla. Si Dios te habla, tiene que cambiarte. Tienes que modificar algo en tu vida, en tu corazón. Nuestra terquedad opaca nuestra capacidad de escuchar a Dios. ¿Saben lo que es la terquedad? Es dureza. Dice, es fuerza, dureza. Implica negarse de manera deliberada, voluntaria, a cumplir con la voluntad de Dios o con los mandamientos de Dios. Ese es un corazón terco. Un corazón terco no puede escuchar a Dios. No lo va a oír. Si no estamos dispuestos a que Dios nos hable para obedecer, de nada sirve. De nada sirve. Oídos incircuncisos. Ser obstinado, la obstinación es la testarudez espiritual. Un corazón obstinado es rebelde, es testarudo, está cerrado en su propio pensamiento. ¿Conocés gente así? Yo soy así, tengo cosas que tengo que cambiar. Testarudos. Nuestro propio pensamiento. El Espíritu te va a hablar y vos no lo vas a escuchar. En hebreo oír es llama. Uno que conoce un poco la historia de Israel, ¿no? Él llama a Israel, ¿no? Oír, escuchar, atender, obedecer. Aparece más de 1160 veces en la Biblia. Oír a Dios. Llama en hebreo. Quiere decir oír, escuchar, atender, obedecer. Llama significa actuar sobre algo que se te ha pedido. ¿Cuántas cosas Dios nos ha pedido que hagamos y no las hemos puesto en práctica? ¿Cuántas? Pensá un instante, mirá tu corazón, tu vida. ¿Cuántas cosas Dios me habló y no las hice? ¿Cuántas veces Dios me habló y no lo puse en práctica? Santiago dice, aquel que escucha la voz de Dios y no la pone en práctica, es como aquel que se mira en un espejo, lo mira y después cuando se va se olvida cómo era. Después se ven en otro espejo y este era yo pensé que era más lindo. ¿No? Tenemos que escuchar a Dios para poner en práctica lo que nos dice. Deuteronomio 6 dice así. Deuteronomio 6:1 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis, ¿por qué? Por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que sean tus días prolongados. Y ahí empieza. Oye, pues, Sebastián. Y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Sebastián. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Querés escuchar la voz de Dios? Dios está diciendo en esta mañana, oye, Jehová nuestro Dios uno es. Ámalo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Queremos escuchar la voz de Dios? Oye, ¿estás dispuesto? Habla Jehová. Dime Señor, acá está tu siervo. Quiero escucharte, quiero obedecerte. Háblame. Hebreos 3:15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezca vuestro corazón, como en la provocación. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir endureciendo nuestro corazón para no oírlo, para no escucharlo, para no obedecerlo? Dios habla y Dios nos habla. El sembrador dice salió a sembrar y hay varias tierras, ¿no? Una pedregosa, una con espinos. Pero el sembrador siembra, pero cuando estás sordo, como dije antes, por más que es como tirar una semilla en el asfalto. No. Pero probá a tirar, salí al asfalto y tirá una semilla de algo, a ver si crece algo.
Cuando nuestro corazón está endurecido, nuestros oídos están cerrados, no vamos a percibir la voz de Dios. No la vamos a escuchar. Otra cosa diferente, y termino con esto, que a veces confundimos cuando no escuchamos la voz de Dios con el silencio de Dios. Porque muchas veces Dios nos habla a través del silencio. Nos lleva por una prueba, nos lleva por un lugar oscuro. No lo sentimos, no lo escuchamos. La fe es la certeza de lo que creo, la convicción de lo que no estoy viendo. Por ejemplo, Habacuc 1:2 dice, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes, clamo, pero tú no vienes a salvarme. ¿Alguna vez te sentiste así? Habacuc también. Salmos 22:1. Dios mío, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero ¿qué dice? Pero no me respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Estos no encontraban la voz de Dios, no escuchaban, no encontraban la respuesta. Pero estos hombres no encontraban las respuestas, pero clamaban a Dios porque no escuchaban su voz. El peor estado es el hombre que no escucha, no ve, pero piensa que ve y escucha y no le pide a Dios, Señor, no te estoy viendo, Señor, no te estoy escuchando, ¿dónde estás? Estoy desesperado por tu voz, Señor. Estoy desesperado por verte. Estos hombres de Dios, Habacuc, el Salmo, David, estaban preocupados. Dios no me está respondiendo, no lo estoy escuchando, estoy clamando. El silencio de Dios no es ausencia. Muchas veces pensamos que cuando hay silencio, Dios se fue. Cuando no lo siento, Dios no está. No es por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Dios promete, y yo termino con esto, no depende de nuestras emociones su presencia. Si lo sentís, si no lo sentís. Isaías 41 dice, no tengas miedo porque yo, ¿qué dice? Estoy contigo. ¿Lo vas a creer? Él promete, yo estoy contigo. No te siento, Señor. Él que dice, yo estoy contigo. No te veo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. No dice, si me sientes, estoy. Si no me sientes, no estoy. Dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Dios nos declara que su presencia está con nosotros. No tengamos miedo. Pero en esta mañana, una cosa es el silencio de Dios. Quizás vos no estás escuchando a Dios y estás clamando por una respuesta. Y Señor dice, ¿dónde estás, Señor? Estoy clamando, estoy buscando, estoy golpeando. Tú prometes que el que busca encuentra. ¿Dónde estás, Señor? Y otra cosa es que tú no estés buscando. No estés preocupado por oír a Dios. No estés preocupado porque no lo estás viendo ni oyendo. Y quiero decirte, hermano, en esta mañana, que no sigas caminando un metro más en tu vida sin oír a Dios, sin ver a Dios, porque el camino a donde estás yendo es un camino de muerte. Debemos escucharlo, oírlo, obedecerlo. Debemos sacar de nuestro corazón ese corazón duro, pedirle a Dios que lo transforme y pedirle a Dios que transforme nuestros oídos para oírlo. Un oído que pueda escucharlo y obedecerlo. Haz en mí, Señor, un corazón sensible para que pueda oírte, para que pueda obedecerte, Señor. Si mirás para adentro un minuto en tu vida, quizás alguien pueda reconocer que hay testarudez, que hay enojos, que hay rebeldías. A veces somos rebeldes. Cuando miramos la Biblia, cuando escuchamos la voz de Dios, reconocemos que hay rebeldía, que hay orgullo. ¿Saben lo que desprecia a Dios? Un corazón, unos ojos altivos. El orgulloso no está cerca de Dios. Para el que se humilla, Dios lo levanta. Un corazón altivo no va con Dios. Si querés oírlo en esta mañana, puedes decirle, heme aquí, Señor. Heme aquí. Habla, Señor, tu siervo está escuchando. Te estoy prestando atención, Señor. ¿Cuántas veces no te presté atención? ¿Cuántas veces Dios nos habló y estamos con otras cosas? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces? Dios nos habla y nos habla y nos habla.
y nuestra cabeza está en otra cosa. O hemos quedado sordos y no nos dimos cuenta. Ese es el peor estado, haber quedado sordo y no darte cuenta que quedaste sordo. No sabes qué pasa, pero estás sordo, no lo escuchás. El sordo no va a escuchar nada. No va a escuchar nada de Dios. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Yo no te voy a pedir que pases al frente. Sí que reflexiones hoy. Así como